Y en efecto, continuamos esperando el gobierno, Carolina, y ahí nos recuerdan la canción de Mocedades a propósito de las secretarias. Después hablamos un día de esto, de la eficiencia de los secretarios también. Claro que sí. Porque honor a quien honor merece. Así es. Mira, durante mucho tiempo, esa es la ventaja de tener mucho en este plano, ¿no? El señor Daniel Pou Suazo y yo discutimos uno de sus temas favoritos. Discutimos seguridad, discutimos la posibilidad de lograr en la República Dominicana una transformación en lo que al tema respecta. Y siempre Daniel ha dicho que para hacer la transformación se necesitaban números, se necesitaban estadísticas. Daniel ha estado ligado a todas las gestiones que tienen que ver con el manejo de la seguridad en la República Dominicana, aquí y fuera. Y ocurre que fue designado para analizar los datos policiales. La primera sorpresa, y nos correspondió en una ocasión comentarlo, fue como Daniel Pou Suazo, desde su posición oficial, ofreció unas cifras que en los términos tradicionales de mando se podrían haber ocultado. Y ahí está Daniel. Bienvenido a Esperando el Gobierno, Daniel Pou Suazo. ¿Cómo están esas estadísticas? ¿Cómo está tu evaluación de la seguridad en la República Dominicana? Y no me hables del robo que ocurrió en San Francisco de Macorís el domingo en el asunto de los arroceros, porque entonces perdemos el rigor en tu participación. Bienvenido, Daniel. Muy buenas tardes, Carmen. Muy buenas tardes a mi querida colega Carolina. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, esperando. Bueno, estrenando programa. Hoy es mi noviciado aquí, ¿verdad? Pero claro, tanto con Carolina como contigo he participado en otros escenarios y me entusiasma la presencia de ambas. Gracias. Ay, gracias. Gracias, qué amable. Empezó suave, ¿viste? Sí. Haciendo un hincapié más insistente, más pertinaz, sobre todo con la doctora Carmen Inver Brugal, con quien compartimos muchas noches en Metrópolis, donde vaticinamos cosas que después sorprendieron hasta la sociedad dominicana. No se te ocurra ahora decirlo porque ya ocurrieron. Ya ocurrieron. Y Metrópolis sigue. Y Metrópolis sigue, sí. Yo espero que me inviten una de estas noches a Metrópolis. Ayer el personal está ansioso de que yo vaya, porque a la verdad que hacíamos un buen dúo. Sí. Miren, señores, el problema de la seguridad es un problema, una situación tan vasta que ya no podemos hablar de la seguridad de esta dimensión. Ahora tenemos que hablar hasta del metaverso, de la seguridad en el metaverso. ¿Tú sabes lo que es? Que a policías y a políticos que no entienden, no comprenden todavía ni pueden digerir bien esta realidad, usted le plantea el desafío de lo que significa la inseguridad en el metaverso. Pero garantízame la seguridad primero en la esquina, antes de hablarme del metaverso. Del mundo virtual. Es que hay una relación bionívoca entre el metaverso y la realidad. Por ejemplo, yo estuve en un taller que se hizo en esta semana pasada durante 4 días, casi 5 días, con la ONUDC, que es la Organización contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico de Naciones Unidas. Y estábamos tratando el tema de tráfico de armas, que es una de las grandes preocupaciones, que indiscutiblemente es una preocupación que tiene como punto de partida la política de aduanas abiertas de los Estados Unidos para las exportaciones de sus armas a países no tan solo del primer mundo, sino del tercer mundo, del cuarto mundo y todo eso. Pero también se nos incluye un elemento: ¿dónde se están realizando las principales transacciones de armas de fuego? Con fines desconocidos, en lo que se llama la Internet profunda. Como todo universo, así como el que nosotros nos desenvolvemos, en el Internet también hay
un universo que se llama la Internet profunda, a la cual no todo el mundo puede acceder, porque ellos utilizan el sistema de seguridad de blockchain, que es el mismo sistema que se utiliza para mover las criptomonedas. O sea, es un sistema sumamente cerrado y agudo. Te van dando pases en la medida en que tú vas profundizando. Y resulta que una gran cantidad de las armas que hoy en el mundo se trafican se venden en el Internet profundo y se pagan con criptomonedas. Sí, claro, lo que se conoce como la Deep Web. La Deep Web. Claro. Entonces, correcto. Y tiene navegadores diferentes. O sea, no se usa Google ni Explorer. Se utilizan navegadores como Tor u otras cosas. Claro, la Deep Web es un laberinto oscuro en el cual tú vas avanzando en la medida en que tú... Como los juegos electrónicos. Sí. Un mundo, otro mundo. Sí, pero usted le vende el alma al diablo si usted se mete ahí. Y ahí pues se desarrolla una economía informal, una macroeconomía informal, no la economía de los puntitos de droga de aquí, no, estoy hablando de la economía. Pero tenemos que hablar de esa economía. No, sí, claro. Y tenemos que hablar del tanque, donde después que yo compro en esa profundidad las armas, ¿cómo las traigo aquí? Correcto. Porque no son virtuales todavía. Claro que no. No, ahí son reales. Ya, exacto. Entonces, ahí se contratan sicarios también. O sea, que tú no tienes que verle la cara nunca a él, ni él va a saber quién tú eres, ni le interesa. Tú le transfieres las criptomonedas. Y claro, hoy en día la criptomoneda va a presentar una crisis porque van a tener rastreo, que antes era muy difícil hacerlo, pero las legislaciones financieras a nivel global les van a imponer, para poderle mantener su validación legítima, que esa cadena de blockchain tiene que ser rastreada. ¿Y cuáles fueron las conclusiones de ese taller? Bueno, ese taller se concluyeron muchas cosas. Lo primero que se concluyó fue que el mundo de la transacción ilícita de armas de fuego, porque las armas no son ilícitas, el fabricante no hace armas ilícitas y armas lícitas, el fabricante hace armas. Claro. Sí. Está en manos de sectores tan poderosos que ni siquiera los gobiernos los pueden obligar a ceñirse a los acuerdos internacionales. Lo sabe Biden. Claro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Es una pregunta muy interesante, porque siempre hemos concebido relaciones económicas con los grandes productores de armas simétricas, pero resulta que en la realidad no son tan simétricas. Ellos hacen lo que les viene en gana con nuestros países. Entonces, a partir de ahí, habrá que entonces empezar a imponer medidas restrictivas. ¿Cuáles serían esas medidas restrictivas? Porque cuando usted menciona eso, de manera obligada, yo estoy pensando en el tráfico de sustancias controladas aquí en el país. Hace 2 semanas, y tan buena suerte tiene la gestión, que ahí mismo fue que vino la operación que dio al traste con la famosa mafia de los Países Bajos. Un informe de Naciones Unidas explicaba el tránsito de la droga hasta la República Dominicana. Incluso dijo algo que solo lo vi en un periódico, pero a mí me estremeció. Más bien no me estremeció, no me causó gracia, porque nosotros sabemos lo que es la impunidad en este país. Decía que parte de la marihuana que entra por esa ruta aquí se usa para el consumo en los polos turísticos. Y yo dije, bueno, quizás el ministro deba hablar, porque esto es algo... Entonces, eso parece, porque cuando usted decía que era muy difícil de controlar, yo pensaba que iba a colocarse en Jimaní, en Montecristi, en Pedernales, en la frontera nuestra, porque no es un secreto, Daniel Pousuaso, que por la frontera pasan las armas para acá. ¿Hay algún plan
para que se aplique la ley en ese sentido en la República Dominicana. Acabas de hablar de un mito, de que por la frontera pasan las armas. Las armas que entran a República Dominicana entran por nuestros puertos y aeropuertos. Claro. Haití no tiene fábrica de armas. Haití tiene fábrica de armas. No, pero llegan por ahí las rutas Estados Unidos, Haití, y vienen los muchachos y la recogen ahí. No, hombre, no. Las armas que se están llevando de Estados Unidos a Haití, y que una parte también entró a República Dominicana y pasó por la frontera, pero una pequeña parte tiene sus dueños. Y el mercado de esas armas no es República Dominicana. ¿Quién provee de armas a los pandilleros haitianos? Los empresarios haitianos. ¿Y cómo llegan? ¿Llegan desde Estados Unidos? Desde Estados Unidos. Claro. Ellos tienen grandes intereses en Estados Unidos. Y compañías de importación, exportación, etcétera. Pero es una aseveración peligrosa. Bueno, los empresarios haitianos suministran las armas a los pandilleros. Pero que las pandillas fueron una creación de ellos. Para protegerse, porque no había una infraestructura de seguridad estatal que les garantizara seguridad. Bueno, su cuerpo de seguridad, sus guachipanes. Para protegerse no, para imponer su criterio. Son dos cosas diferentes. Cuando tú hablas de protección, tú estás a la defensiva. Cuando tú hablas de tú imponer tu criterio. Impusieron tanto su criterio que se llevaron por el medio al presidente. Claro. Para proteger tus intereses. Eso me suena una visión tubular del tema. Es para mantener reproduciendo en Haití un esquema miserable de la desigualdad, de el narcotráfico, del lavado de activos, que para ellos son una fuente de riqueza. Y sin control. Mira, yo quiero que entremos por el tortuoso camino de la realidad y de la posibilidad de soluciones. Estamos hablando de armas, de narcotráfico, de violencia, de delincuencia. Los tres sabemos que aquí las autoridades conocen los puntos de microtráfico, quién llega, quién mata, quién no mata, cómo está. Pero eso es una economía sumergida. Exacto. La pregunta es, ¿somos más violentos ahora o hay menos control ahora? Pero me dice Francis Villalona que tenemos que hacer una pausa para regresar. Está bien, de acuerdo. Carolina, continuamos esperando el gobierno. Ayer, cuando teníamos el invitado del día, se comentó la decisión del gobierno de Canadá y la criticamos y dijimos qué ha pasado. Y hoy muchas personas celebraron una decisión del gobierno de los Estados Unidos, pero usted ha quitado la cinta al regalo y parece, ¿usted se acuerda del papel de celofán de nuestra primera juventud? ¿Qué hay con esa decisión, Carolina? Sí, es bastante interesante. Es como cuando te hacen un regalito y te dicen, pero no lo puedes usar hasta la semana que viene. O no me cambie el cheque. Sí, exacto, sí. No lo cambies, exactamente. Te lo regalamos, pero no lo puedes destapar. Resulta que pues ayer estaba la declaración de Canadá en el que hace una recomendación de viaje a sus nacionales de no venir a la República Dominicana porque corren el riesgo de ser víctimas de delincuencia común. Y entre los ejemplos de posibles casos de delincuencia común a los que podrían estar expuestos es a que les roben la cartera o que pudiesen ser asaltados o que les quiten el celular o que su cartera, si la dejan expuesta en un lugar descuidado, pues pueda ser llevada, como si eso fuera algo que no sucediera en cualquier ciudad de Estados Unidos o de Europa o en cualquier país del mundo en el que incluso pudiesen estar expuestos a un tiroteo incluso masivo, claro, que no es un caso común en la República Dominicana.
Pues en el día de hoy hay muchas personas que están celebrando porque está la actualización de viaje del gobierno de los Estados Unidos, en el que por gestiones incluso de congresistas norteamericanos de origen dominicano y de origen latino, pues se ha quitado la alerta de no viajar a República Dominicana por racismo. Incluso hubo un debate con el congresista Blinken por esa situación. Sin embargo, después de haber destapado el regalo, nos dicen que se mantiene por el caso de delincuencia. Y de hecho hay dos publicaciones de Twitter, una de la representante María Elvira Salazar, que hizo una defensa de la República Dominicana increíble, y otra de Adriano Espaillat, nuestro, es senador norteamericano de origen dominicano, que salió en defensa nuestra. Y María Elvira Salazar dice: me alegra la suspensión de la alerta de viaje a República Dominicana gracias al esfuerzo del representante Espaillat y mío. Queda mucho por trabajar junto al presidente Luis Abinader para eliminar las consecuencias que nos causó esta calumnia. Así de simple, República Dominicana nunca debió ser acusada de racismo por Estados Unidos. Ese es el tuit de la representante María Elvira Salazar. Y Adriano Espaillat dice en su cuenta de Twitter oficial: después de mis solicitudes al secretario Blinken y al Departamento de Estado, y etiqueta a la cuenta oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se emitió un nuevo aviso que fue a partir del día 17 de abril. Daniel, te están hablando. Se emitió esta declaración oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Acá estoy buscando, precisamente ya está en el portal oficial del Departamento de Estado. Entonces él dice: el nuevo aviso de viaje para la República Dominicana, que eliminó la alerta anterior a la que la representante María Salazar y yo nos opusimos. Entonces, esta alerta dice que se ha suspendido esa recomendación que se le daba a los nacionales norteamericanos, o a los ciudadanos, que así es como los trata o se refiere el gobierno norteamericano a sus ciudadanos, de no venir a la República Dominicana por el tema de racismo, o a las personas, o tratamiento desconsiderado a las personas de tez oscuro. Sin embargo, le hace las observaciones de que aquí podrían correr el riesgo de ser víctimas de hechos violentos, y de que podrían, ¿verdad?, sufrir algún percance por la delincuencia común. Entonces, otra vez sigue igual la presión contra la República Dominicana, pero por una situación que es similar a cualquier país. Y recordemos que República Dominicana, a pesar de todo esto, tiene una de las tasas de homicidio más bajitas de toda la región. Procede esa advertencia, Daniel Pousuaso, y ahí conectamos con la pregunta antes de la pausa. Mira, yo creo que esas son... ¿Somos más, menos violentos? ¿Qué está pasando? Yo creo que esas son de las tantas mojigaterías que tienen los norteamericanos para tender un halo, ¿verdad?, difuso sobre la realidad de lo que está sucediendo en Estados Unidos. ¿Tú no sabes cuántas matanzas hubo el año pasado en Estados Unidos? De gente que ni siquiera estaba en el sitio y lo mataron, ¿eh? 1175 de francotiradores furtivos. O sea, ellos le pueden decir eso a un público consumidor semianalfabeta, pero a gente que lleva números de la violencia a nivel mundial, ellos no le pueden decir eso. Lo que sucede está que en Estados Unidos, hasta el sistema jurídico tiene toda una serie de rejuegos que le permiten maquillar las cifras. Estados Unidos es uno de los países más inseguros del mundo. Más inseguro del mundo. Claro, si usted va y se mete en una burbuja de esos hoteles que usted paga 300 o 500 dólares, $1000 diarios, no le va a pasar nada.
porque esos son áreas restringidas, pero salga a caminar, sí. Salga a caminar por cualquier... New Orleans tiene unos índices de asesinato impresionantes, pero no hagamos esa comparación, Daniel. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Que nosotros nos falta un cierto talante para poner sobre el escenario las verdades. Y eso hay que... ¿Verdades oficiales o verdades reales? Verdades reales, no verdades oficiales. Cuando yo te hablo de las verdades solamente existen una, la que se consiguen a través de la ciencia. Por eso, en el centro que yo estoy, las cifras muchas veces difieren de todas las cifras oficiales anunciadas. Si están escuchándonos en un barrio de Santiago, por ejemplo. En Cienfuegos. En Cienfuegos. O en una parte de los Alcarrizos aquí. Y te escuchan, van a decir... los barrancones de los Alcarrizos. Exactamente. Que una vez alguien, cuando yo hice un comentario aquí, dijo, esa ya no conocen esos barrios. Claro que los conocemos. Claro que lo conocemos. Hay que decir, del año pasado, la provincia que más redujo su tasa de homicidio fue San Francisco de Macorís. Pero bárbaramente, cerca de un 40%. Bien. ¿Producto de algún trabajo que se ha hecho? Bueno, se ha estado haciendo un trabajo, lo que pasa está que no se aplica un método científico para saber si es impacto del trabajo que se está haciendo o es un tema vegetativo, porque eso es otro problema. Explícanos. O sea, aquí ahora mismo hay una política, o lo que quiere ser una política del Ministerio de Interior y Policía, que se llama la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana. Pero ¿qué pasa? Que esa estrategia se mide con los indicadores universales de la seguridad. No tiene en su estructura definición de objetivos ni de indicadores por eje y por programa. Entonces se hace difícil tú saber si es vegetativa o fue la estrategia. Sé que ya se ha hecho un trabajo muy intenso, porque había un equipo haciendo un trabajo muy intenso y parece que ha tenido buen resultado. Los policías son una parte de la estrategia, no son el eje central. El que piensa resolver la seguridad con policía, pues sencillamente es como querer correr una carrera de 100 metros plano con un solo pie. Policía es un componente. Y en República Dominicana tú no sabes si la policía ayuda o no ayuda, porque eso es otro tema también. ¿Quién te provee las cifras que tú manejas? ¿De dónde tú sacas la cifra de homicidios, de violaciones, de golpes y heridas? ¿De dónde usted saca eso? Policía Nacional, el INASIF, el Ministerio de la Mujer, la Procuraduría General de la República, y toda una serie de instituciones oficiales. Entonces, como ellos se supone que manejan casi los mismos indicadores, por ejemplo, hasta tránsito, el Intran, que es una institución ejemplar en lo que es la sistematización de sus estadísticas. Bueno, me asusté. En la sistematización de las estadísticas. De las estadísticas, sí. Buenas o malas, pero están ahí. Entonces nosotros tomamos todas esas estadísticas y cruzamos. Mira, aquí la Procuraduría le da una cosa, la policía, vamos a ver, llama, a ver. Porque nosotros no tan solo contamos palitos. Nosotros no contamos palitos, nosotros necesitamos el contexto de cada homicidio, de cada herido. Por ejemplo, el año pasado la tasa de heridos terminó en 27 heridos por cada 100.000 habitantes. Más sin embargo, la tasa de homicidio subió 2 puntos con relación al 2021, quedó en 13.1 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hasta la cifra consolidada, hasta hace un rato que yo me levanté del asiento para venir para acá. Tenemos muchos heridos. Y el problema fue la tasa de final de año? 27 heridos. No, la de homicidio. 13.1. 13.1. 2 puntos más que el año anterior, que fue 11.1. Claro, recuerde que a final de año hubo unos cuantos intercambios de disparo. Sí. No, ¿Eso todavía no están contados? Esos no se cuentan porque... ¿Y por qué? Porque esos no... Se considera que un policía no hace homicidio, actúa en función de una necesidad. No, pero son muertes violentas. Pero nosotros, el concepto muerte violenta fue eliminado de la clasificación internacional.
¿Y esos entonces, dónde están entonces? Entonces, esos están en muertes en acción oficial. Pero, y entonces cuando se suman esos, ¿en cuántos quedó la tasa? No lo sumamos porque no podemos sumar dos cosas que son diferentes. Ok, pero De acuerdo a la clasificación. ¿y ese porcentaje, cuántos tuvimos de muertes en la acción pública? No lo tengo ahora en la memoria, pero porque yo o sea que el 13 fue sin esos. Sí. Pues entonces subió más. No, porque el año anterior también no se contaron. Sí, fue un 2%. Mira, nosotros tenemos... pues la cosa fue seria. Nosotros tenemos homicidios por conflictividad social. Pero déjame sacar la libreta. Y homicidios por actos delictivos. Pero esas clasificaciones comprometen demasiado, Daniel. Bueno, pero son... Eso es como los daños colaterales de la guerra. No, esas clasificaciones vienen como resultado de un acuerdo que se tomó con una serie de organismos internacionales y Naciones Unidas para poder segregar las cifras. Sí, así es. Los pleitos, los asesinatos y homicidios entre convivientes, ¿cuál es su categoría? No, son homicidios. Son homicidios. Lo único que se ocupan es el 60% de todos los homicidios. Y el delito el 30%. ¿Y esas cifras qué le permiten hacer a la institución que usted se las presenta? ¿Saber lo que está pasando? No, le permite reenfocar sus programas de trabajo, sus esfuerzos, corregir los programas, porque si ellos tienen sus programas y quisieron disminuir un 10%, por ejemplo, los homicidios de convivencia, y no lo lograron porque nosotros la localizamos la cifra, no es que la cifra es un número general. La cifra te dice, Santiago aportó 13 muertos, Bonao 5, La Romana 4, o sea, te dice. ¿El distrito es la región más violenta? En términos proporcionales de habitantes, sí, el Distrito Nacional. ¿Y después, en cuál provincia, cuál región? Santo Domingo. El Gran Santo Domingo. Las zonas turísticas. Norte. La zona turística, de las provincias turísticas, podríamos decir que La Romana es la más violenta. El componente sustancias controladas está contabilizado. Alcohol, la marihuana no produce actitudes violentas, del contrario. Pero el alcohol está involucrado, el crack, el fentanilo, ¿eso está en las estadísticas? No, en las estadísticas están de la DNCD las capturas, solo las capturas, no se sabe cuánto pasa, pero las capturas sí están contabilizadas. Tenemos que conectar esto necesariamente con el porte de armas, blancas o no blancas. Blancas, armas de fuego, objetos contundentes, etcétera. Anualmente se... Esto es una población armada, Daniel. Sí. Bueno, de eso yo puedo hablarte porque yo hice el estudio regional en el 2010 sobre armas en el Caribe. Y aquí se suponía que de cada varón adulto, corrijo, que de cada varón adulto entre 18 y 60 años, el 20% posee un arma, legal o ilegal. El proyecto o el plan que fue fugaz, como un rayo, de cambiar armas por un cupón, que fue un desacierto, no sé a quién se le ocurrió aquello. No, dio sus resultados. Eso 100 y pico de armas fue que se entregaron, Daniel Po, por favor. Pero escúchame, porque se aplicó en Cristo Rey. En Cristo Rey. Además violentaba todo. Yo tengo un arma ilegal y le entrego. ¿Cuál fue el resultado? No, eso funcionó, lo que no he visto que le hayan dado continuidad. Pero ¿cuál fue el resultado? Dio su resultado, pero ¿cuál fue el resultado? No recuerdo la cifra, pero creo que llegó a sobrepasar 150 armas de fuego. Sí, mira, el propósito el resultado es la actitud, la consecuencia. Mire, es que el propósito de ese programa era evitar que personas que tenían armas guardadas de la guerra de abril, los tiempos del balaguerismo... No, eso es muy bonito. Escúchame, en un momento tomaran esa arma y la vendieran, porque mucha gente con una necesidad económica
y dice, pero yo tengo una pistola guardada, yo tengo un revólver, lo voy a poner a la venta, y le van a dar 40, 50 mil pesos. ¿Y cuál era el propósito? Que esas personas que tenían esa arma, se le diera algo a cambio de esa arma. Ese fue el propósito inicial. Después de ahí yo no te puedo contar más historias porque no me he enterado. ¿Te das cuenta? Pero al final, ¿cuál fue el resultado del plan? O sea, lo que debería preguntar no es cuál fue el resultado, sino qué procuraban las autoridades. No, al final, ¿qué pasó al final? No te sé decir. Yo no te sé decir. O sea, al final nosotros como ciudadanía no sabemos qué pasó. No. O sea, ¿qué pasó con las armas? No. Al final no se sabe qué pasó con las armas. Yo no soy evaluador de política pública, pero me imagino que habrá un informe sobre eso, una evaluación sobre qué sucedió ahí. Yo no lo conozco, no he visto el documento. Pero nosotros como ciudadanía no sabemos, o sea, nosotros como ciudadanos, porque no tenemos que ser expertos ni estar involucrados en el proceso para saber, nosotros como ciudadanos que pagamos impuestos, 1 o 2 años después ya deberíamos saber qué habrá pasado con eso. Es cierto, pero no he visto ninguna publicación. Porque de todos modos, esas armas, incluso, aún se hayan recibido, además de que debió haberse dado un informe sobre eso, tampoco debieron haberse destruido, por ejemplo, en caso de que se hayan destruido, porque es muy posible que muchas de esas armas sean incluso evidencia de algunos casos que estén pendientes en la justicia, porque aquí hay casos que duran, bueno, ¿cuántos años duró el caso de Orlando Martínez, por ejemplo? O el caso de sí, pero esas armas esas armas se sabe dónde. Y otra cosa, en ese tiempo aquí no había un registro de balística como existe hoy en día. O sea que aunque tú tuvieras el arma, tú no la podías comparar contra nada. No importa. No importa. ¿Cómo que no importa? Lo que sí es que si destruyo el arma, ahí sí tengo garantías de que ya no voy a resolver el caso. Pero mira, Carolina. Lo que quiero decir es que no nos han dicho nada. Bueno. Y 2 años después, como ciudadanos, ya debieron habernos dicho algo. Sí, pero, eso es lo único que te estoy diciendo. No sé, a lo mejor tú sabes más que yo de eso, porque tú eras consultora ya. Igual que tú, que también eres consultor. Sí, pero no tengo que ver colindancia es como ciudadanos, con eso. Daniel. Sí, pero no lo sé, porque te vuelvo y te repito, no he visto ningún informe. Como se trata de analizar los datos que usted provee, después de esta pausa que nos pide Francis Villalona, usted nos va a analizar qué se hace con esas cifras de homicidios, de golpes, de pleito, de riña y demás. La pausa, Francis.